En esta ocasión hablaremos del arte bizantino, enmarcándolo desde el siglo VI al XI, atendiendo pues a la caída del Imperio Romano. Es de destacar que el emperador Constantino fue protagonista en todo este tiempo y en todo este proceso de cambio, desde que instaura, por ejemplo, en el 313 el cristianismo como religión oficial del imperio, cosa que no tenía precedente y que por supuesto nos podría asombrar, ya que los romanos, recordemos, persiguieron la fe cristiana por mucho tiempo. Luego de esto, Constantino decide cambiar la sede de la capital del imperio desde Roma hasta lo que en aquel momento era Bizancio, lo que hoy en día es Estambul, aquí en una ubicación geográfica privilegiada que comunicaba Oriente con Occidente de una manera muy favorable para el comercio y para la cultura, de tal suerte que en este cambio geográfico y también, digamos, conceptual, político, Bizancio se convierte en la capital del imperio, pero una capital que había sido renovada, que había sido, en la cual habían sido construidas iglesias cristianas y paganas, en donde se ha protegido, por ejemplo, esa libertad de practicar el cristianismo que antes no se había tenido. Recordando también, aquí con una efigie del emperador Constantino, que vivió del 272 al 337, obviamente de nuestra era. Recordando pues que Constantino le dio una cantidad de cambios a esa ciudad a lo que hoy en día es Estambul, arquitectónicamente y culturalmente, y favoreciendo por supuesto el florecimiento cultural y un intercambio entre Oriente y Occidente. Luego de Constantino vino el emperador Teodosio, quien luego de unos buenos años reparte el imperio en Oriente y en Occidente. A su hijo Honorio le otorga el mandato del imperio de Occidente, cuya sede estaba ubicada en Milán, en Italia, y a su hijo Arcadio le otorga el control de el imperio de Oriente, que por supuesto estaba en Constantinopla. Y es curioso ver cómo el imperio de Oriente incluso llega hasta el año 1453, viendo cómo el imperio de Occidente se derrumba mucho antes que eso. Bien, estamos ante la Basílica de Roma. Esta Basílica de Roma empieza a construirse por el emperador Magencio y es terminada por el emperador Constantino hacia el año 312. Consta de tres naves principales y la nave central tenía una altura de 35 metros. Fue por mucho tiempo uno de los templos más grandes construidos. Podemos ver en este detalle algunos de los elementos importantes de la arquitectura romana, como el arco de medio punto, las bóvedas de cañón, y toda una serie de introducciones arquitectónicas propias de los romanos que fueron evolucionando, por supuesto, a lo largo de toda la Edad Media y para desembocar pues en influencias posteriores en el Renacimiento. Estamos ante la basílica o la catedral de San Prudencio. Empezamos pues a ver una serie de edificios bizantinos que dan a las claras cómo fue el estilo arquitectónico y en general artístico de toda esta época, ya que las catedrales concentraban todas las distintas disciplinas artísticas: pintura, escultura, grabado, cerámica, manuscritos y por supuesto todos los adelantos arquitectónicos para la época. Esta iglesia fue construida hacia el año 400 aproximadamente. Ponemos aquí una C, ya que esto significa circa, es una palabra italiana que designa cerca o alrededor, aproximadamente en el año 400. En esta pequeña iglesia, que parece ser muy sencilla por fuera, realmente muy austera,
descansa una de las primeras realizaciones o uno de los primeros retratos, por así decirlo, de Jesucristo, de Jesús Imperator. Es una idea de colocar, por ejemplo, a Jesús ya en el ábside, en la parte central y más importante del altar, en el centro, en el centro pues de la iglesia, para darle una importancia como nunca antes la había tenido, el Cristo Imperator. Este es el mausoleo de la emperatriz Gala Placidia, construido entre el año 425 y 430 en la ciudad de Rávena, en Italia, una de las ciudades referentes para el arte bizantino. Podemos ver que es un mausoleo pequeño con una fachada súper austera y sencilla, pero que en su interior alberga los mosaicos más hermosos o uno de los más hermosos de Rávena. Los mosaicos son pinturas murales realizadas con pequeños fragmentos de cerámica o de otras piedras pintadas con anterioridad y simplemente son pegadas y puestas con maestría, relatando algunos evangelios y pasajes bíblicos, ya que recordemos que no todas las personas podían leer y surgió la necesidad de relatar todos los evangelios y la vida y obra de Jesús por las paredes mediante las imágenes y estos mosaicos que fueron característicos de la época bizantina. Bien, estamos ante el baptisterio neoniano. Un baptisterio es un edificio dedicado exclusivamente a los bautizos. En un principio fueron construidos con una planta octogonal y en su interior alberga mosaicos de una belleza incomparable. El baptisterio neoniano se ubica también en la ciudad de Rávena y fue construido aproximadamente en el siglo IV de nuestra era. Esta es la iglesia de San Apolinar, ubicada también en Rávena, en Italia. La iglesia de San Apolinar fue construida hacia el siglo VI sobre la tumba de San Apolinar y debemos notar que en muchas de las catedrales y basílicas y pequeños templos bizantinos fueron construidas y erigidas edificaciones posteriores y fueron introducidos algunos adelantos arquitectónicos posteriores. Podemos ver que este campanario redondeado no lo habíamos visto en otra iglesia bizantina anterior y sin duda su tamaño empieza a ser influyente para otras construcciones europeas dedicadas al cristianismo. Este es el interior de la catedral de la iglesia de San Apolinar y podemos ver la importancia que empieza a tener la construcción de ábsides en donde aparece el Cristo Redentor y la cruz latina como las figuras primordiales y principales de la catedral y los mosaicos contando los distintos evangelios en las paredes de las iglesias. Esta es una de las iglesias más famosas e importantes de la época bizantina. Se trata de la Basílica de Santa Sofía. Está ubicada en Estambul y fue una de las iglesias abanderadas del emperador Constantino. Santa Sofía es dedicada en el año 360, digamos finalizada e inaugurada, por decirlo de alguna manera, en el año 360, pero tuvo distintas modificaciones, ya que hacia el año 1463 o 53 mejor, fue erigida como mezquita y podemos ver, por ejemplo, los minaretes que fueron introducidos por la época. No fueron construcciones originales del siglo IV, sino que fueron construidos estos minaretes cuando es consagrada como mezquita. Aquí tenemos una imagen impresionante de cómo funciona el sistema de cúpulas, con una cúpula central y otras cúpulas satélites, y la construcción de los minaretes que fue posterior en esta hermosísima catedral. Aquí vemos como algunos elementos
islámicos se funden con otros católicos y podemos ver que a lo largo de su historia este edificio tuvo distintos usos religiosos. Una de las introducciones más importantes fue esta cúpula enorme con una cantidad importante de ventanales que procuraban una iluminación interna hermosísima. Aquí uno de los mosaicos interiores en donde la maqueta tanto de la Catedral de Santa Sofía como de la ciudad de Constantinopla es ofrecida a la patrona de la iglesia. Y finalmente otra vista de la Catedral de Santa Sofía o Hagia Sofía, como la pueden encontrar también en algunas referencias bibliográficas. Bien, este es uno de los más famosos mosaicos, se trata del mosaico de Justiniano, del emperador Justiniano. Este mosaico fue realizado en Rávena hacia el año 547 y muestra al emperador con una ofrenda de oro, un recipiente dorado y toda su corte. Los historiadores pueden identificar a cada uno de estos personajes, fueron retratados con maestría y con audacia, y cada uno de ellos tiene un nombre particular y pertenecía a la corte del emperador Justiniano. Junto a este mosaico aparece el de la emperatriz Teodora, en el cual se observa también todo su séquito de colaboradores y una escena en la que antes de salir a un ritual descansa y para en una fuente de agua. Veamos cómo los mosaicos fueron pinturas murales construidas con magistralidad, en donde todos los tocados y las distintas telas y rostros y demás decoraciones fueron realizadas con pequeños fragmentos de cerámica y de piedras, por lo general cuadradas, que eran pintadas con anterioridad y simplemente pegadas de una manera hermosísima. Bien, esta es la Catedral de San Marcos. Está ubicada en Venecia, en Italia. Esta catedral comienza a construirse hacia el año 828, pero como muchas catedrales bizantinas, tienen transformaciones posteriores. Una de las transformaciones importantes de la Catedral de San Marcos fue en 1063, luego en el siglo XV, luego en el siglo XVII, de tal suerte que podemos observar cómo distintos estilos arquitectónicos se funden y empiezan a convivir y a cohabitar en un mismo edificio que, como recordemos, fue empezado y fue erigido como una catedral bizantina. Para finalizar, la influencia de la arquitectura bizantina llegó hasta Rusia. Esta es la Catedral de la Asunción, ubicada en Rusia, y podemos ver cómo los distintos elementos arquitectónicos empiezan a influir no solo ya en Europa, sino en Rusia. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el arte bizantino y esperamos encontrarnos en próximas oportunidades.